Soy Ignacio Elif, del Círculo Médico de Roque Pérez, médico cardiólogo, y pertenezco a la mesa ejecutiva de FEMEVA. En los últimos años, la resolución de la enfermedad coronaria se ha simplificado mucho con la aparición de la angioplastia con stent. Debemos recordar, ¿no es cierto?, que a fines de los 60, un argentino, platense, que estudió en el colegio público y se recibió en nuestra Universidad Pública de La Plata y se formó en el Policlínico, René Favaloro, cambió la historia en Estados Unidos de la cardiología con la técnica del bypass, la cirugía cardiovascular, ¿no es cierto?, que permitió establecer un puente y poder revascularizar el paciente que tiene una obstrucción coronaria. Esta técnica se usó durante muchos años hasta que apareció el wall stent de Palmas, la angioplastia con stent. Palmas desplaza, entre comillas, un poco la técnica de Favaloro porque se impone en la resolución de una gran parte de los pacientes coronarios con una técnica mucho más simple. La mayor parte de la gente no sabe que Palmas nació en La Plata, el padre manejaba un 508, estudió en la escuela pública, se recibió en nuestra Universidad Nacional de La Plata, se formó en el Policlínico y desarrolló la técnica en Estados Unidos. O sea, dos platenses cambiaron la historia de la cardiología. Es evidente que una consulta anual al cardiólogo, con estudios de laboratorio y estudios de imágenes y un test funcional, es fundamental para poder predecir qué paciente va a tener o puede llegar a tener enfermedad coronaria en forma precoz y tratar estos factores de riesgo antes de que la enfermedad coronaria aparezca. Si nosotros con todos estos métodos hoy tenemos pacientes de 20 o 30 años que dentro de otros 20 años tengan la enfermedad coronaria, sería un fracaso. Realmente tenemos todas las estrategias para evitarlo. Hace muy pocos días fue el día de la donación de órganos, recordando el cumpleaños del hijo de la primera trasplantada en un hospital público en la República Argentina. Se toma una fecha, ¿no es cierto?, para concientizar. Cuando tomamos una fecha es para recordar cosas que a veces nos faltan pulir un poquito. Y sin lugar a dudas, el tema de la donación de órganos, en la medida que tengamos lista de espera, es porque todavía nos falta mucho como sociedad para poder llegar al objetivo. Tal vez en nuestra formación como médicos no hemos tenido esa sensibilización con respecto a los trasplantes. Esto es un fenómeno que pasa a nivel mundial, pero el trasplante más frecuente es el trasplante de córnea y estamos importando córneas del extranjero para trasplantar pacientes en Argentina. Es una cosa que es ilógico teniendo en cuenta que tal vez es el órgano más fácil de ablacionar, ¿no es cierto?, que más tiempo nos da. Lo que sucede que si bien somos todos donantes y cuando renovamos el documento nos preguntan y todos aceptamos ser donantes realmente con el corazón, pero después la muerte sigue siendo un poco tema tabú para charlar en la mesa de la familia y estas cosas no se hablan demasiado y cuando tiene lugar, ¿no es cierto?, a la posibilidad de un paciente ser trasplantado porque tiene la característica de muerte cerebral, en ese momento es muy probable que surja la duda en la familia de que si quería o no quería y si aceptaría o no aceptaría, y cuando no hay un consenso claro se pierde la posibilidad. Entonces creo que hay dos variables para ajustar. Uno es que charlemos en casa de la posibilidad de ser donantes y expresar esta voluntad bien explícitamente, por un lado, y por otro lado los médicos tener algunas estrategias para fomentar el trasplante. Desde la Federación Médica, desde mi Secretaría de Acción Social y Derechos Humanos, estamos programando para el último semestre de este año generar una red de referentes en trasplantes en cada localidad. Así como lo hemos hecho en otras áreas, por ejemplo con violencia, si tenemos un referente en cada localidad que tenga la empatía y la posibilidad de llegar a la familia y realmente comentarles lo importante de que alguien pueda salvar 7 vidas o mejorar la calidad de vida de 7 personas, es muy importante. Digo 7 porque teóricamente en una ablación múltiple podemos llegar a trasplantar a 7 personas.
es muy importante que la palabra del médico de cabecera, de que está cerca de la familia, en ese momento sea útil para la toma de decisiones, porque por supuesto que no es fácil para la familia que ha sufrido una desgracia y que tiene que tomar esa decisión tan difícil en ese momento. Entonces, la misión del médico también es acompañar en esa decisión. Es natural que la familia está en estado de shock y está en un proceso de negación de lo que ha sucedido. Y si en un proceso de negación de lo que ha sucedido nosotros le proponemos que sea donante su familiar, es una situación no muy fácil de manejar. Entonces, tal vez es muy útil que en difusiones como esta generen que se charle en la casa esta noche y digan, bueno, yo quiero ser donante, si me sucede algo lo voy a hacer, ustedes acompañen esa decisión, porque cuando está charlado previamente, para la familia es mucho más fácil. Los órganos que más se trasplantan son córnea en primer lugar, el trasplante de riñón en segundo lugar, le sigue trasplante de hígado, de corazón y pulmón en bloque. En realidad, en el caso de la patología cardiovascular, el avance de las nuevas técnicas en insuficiencia cardíaca ha reducido un poco la necesidad de trasplante, ha prolongado la vida de pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay un montón de drogas que son muy útiles, pero bueno, en estadios terminales de la insuficiencia cardíaca, una posibilidad es el trasplante cardíaco. Existen listas de espera y el orden está dado por nuestra genética, por nuestro sistema de histocompatibilidad. No siempre somos compatibles, por supuesto, el receptor con el donante, entonces pasa a estar primero en la lista de espera aquel que tiene mayor compatibilidad histológica. Si tenés un hermano, tenés la posibilidad de tener un 25% de histocompatibilidad, muy poco, un 50, un 75 o un 100, según cómo se hayan cruzado los genes. Hay gente que tiene, aún entre hermanos, no tienen histocompatibilidad suficiente.